Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestra materia de ética. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de los derechos humanos, ¿verdad? Como decíamos en la primera sesión, la ética pues se puede ver desde varios puntos de vista y se puede fundamentar en distintos pues distintas ideologías, distintas filosofías, como lo vimos también en los videos de la semana pasada. Y en este caso, pues nosotros vamos a fundamentar nuestra ética en la cuestión de los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos que se mencionan a cada rato y sobre todo por la cuestión de las violaciones que se hacen a dichos derechos. Eh, entonces, en esta primera sesión hablaremos de los derechos humanos en general para que en la próxima sesión de la semana que entra hablemos ya directamente sobre los derechos humanos y las leyes mexicanas, así como los organismos que vigilan eh, el desarrollo o la aplicación de estos derechos. Bueno, acá nos dice precisamente que los derechos humanos son condiciones instrumentales que permiten a la persona su realización. Es decir, los derechos humanos son ante todo esas condiciones que permiten que el ser humano logre su completa realización como persona, como individuo, como miembro de una sociedad. Y entonces son todas aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones que se refieren a situaciones referentes a las condiciones que permiten que el ser humano logre dicho desarrollo. Estos derechos son garantías de vida digna, nos dice aquí, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, etcétera. Si nosotros vamos aquí en esta parte, vamos a ver que hay autores que se les llaman naturalistas que dicen que los derechos humanos son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico. Es decir, para algunos autores, el ser humano siempre ha tenido estos derechos, pero desde siempre, pero simplemente lo que sucede es que los, las sociedades no se daban cuenta o no habían caído en la cuenta que los seres humanos teníamos estos derechos. Es decir, el ser humano desde siempre los ha tenido y poco a poco ha ido tomando conciencia de estos derechos. Otros autores, en cambio, dice que los derechos solamente aplican a aquellas personas o aquellos países que suscriben pactos internacionales de derechos humanos. Y al suscribirlos, pues entonces jurídicamente están obligados a cumplirlos. Sin embargo, debido a esto, si no se firman estos pactos, eh, estos pactos no están obligados a tomarlos en cuenta, como por ejemplo nos habla acá el ejemplo del pacto, del protocolo de facultativo para abolir la pena de muerte, que no ha sido firmado por varios países y por lo tanto los países que no firman estos protocolos no están obligados a eh, respetarlos o a considerarlos. Entonces, si un país en este sentido no, o sea, al final de cuentas, los seres humanos no nacen con derechos, sino estos se han ido forjando a lo largo del tiempo y una vez que un país
firma un pacto o un convenio sobre el respeto de derechos humanos, entonces ya está obligado a respetarlos. Y pues existe este debate sobre esta naturalezas de los derechos humanos, pero bueno, eso nada más los tomamos así como referencia. Estos derechos humanos son inherentes a la persona, es decir, que son propios y como dice la Carta de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, desde que el ser humano nace, eh, ya tiene esos derechos que son irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Son irrevocables. Ninguna ley, ningún país puede quitarlos. No se pueden eliminar de ningún o se puede hacer a un lado de ningún modo. No son intransmisibles, es decir, que yo no puedo renunciar a ellos y pasárselos a otra persona, y obviamente tampoco son irrenunciables. Yo no puedo decir, no, pues yo renuncio a mis derechos. No se puede hacer eso. Y pues son para todos los seres humanos, ¿no? Generalmente se dividen los derechos en dos categorías: derechos positivos y derechos negativos. Derechos negativos como el derecho a la intimidad, a no sufrir tortura, y por ejemplo derechos positivos que se refieren a actividades positivas, por ejemplo derecho a la libertad, derecho a la seguridad de la persona, derecho a la vida, etcétera. Hay todo un digamos, todo un proceso histórico sobre la cuestión del origen del concepto de derechos humanos, que incluso varios autores han rastreado en las primeras nociones de derechos, aunque no se llamaban propiamente derechos, pero en la práctica eso era, desde la época del Código de Hammurabi, o en la filosofía griega o india, o incluso en eh, las tradiciones jurídicas de pueblos como los pueblos mesoamericanos, de los indígenas de Norteamérica, tribus africanas, los pueblos germánicos, etcétera. Y también en la influencia del cristianismo, en fin, ha habido todo un desarrollo que a partir sobre todo de la ilustración comienza a fundamentar propiamente lo que se reconoce como derechos humanos, y que en base a esto se llega a lo que se considera el resumen o la proclamación eh, indispensable en la cual se basan todos los códigos actuales sobre derechos humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se proclaman en 1948. Esta Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que puede ser encontrada en cualquier en internet, en el sitio web de las Naciones Unidas, etcétera. Es pues vamos aquí a buscarle para que veamos. Si nosotros vamos y escribimos Declaración de Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, vamos a encontrar acá la declaración con su preámbulo y sus 30 artículos, ¿verdad?, sobre
qué cosas son los derechos humanos. En la próxima sesión ya hablaremos un poquito más, vamos a decirlo, a conciencia sobre explicando esta cuestión de los derechos humanos, pero les digo, aquí lo podemos encontrar y de hecho pues encontramos aquí en las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, en Wikipedia, en fin, aquí en el gobierno de México también se hace mención a la Declaración de Derechos Humanos. En fin, es esta declaración, vamos a decirlo así de este modo, la base de todos los convenios, todos los protocolos que extienden los países, ya sea de manera conjunta o individual, y es la base de lo que llamamos los derechos humanos. A partir del 2000 comienza una visión crítica de la cuestión de los derechos humanos, en el sentido no que se ponga en duda o que se quieran cambiar, no, sino más bien que la reflexión hace mención a que en 1948 no se tomaron en cuenta algunas cuestiones o algunas realidades que para el 2000 ya son importantes tomar en cuenta. Y a esto se le va a llamar Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, que en 2007 se proclaman a través de la reunión de varias organizaciones no gubernamentales, y que pues nos lleva precisamente a tomar en cuenta, a completar lo que se considera falta tomar en cuenta en la declaración de 1948. Esta declaración no es la única, pero digamos que es la que más ha sonado. No pretende sustituir o quitar la vigencia a la declaración de la ONU, sino más bien actualizar, complementar y responder a los retos de la sociedad global. Entonces, y sobre todo aquí una cosa muy importante, la declaración de 1948 es una declaración que hace la ONU, y la ONU, como sabemos, es una organización que reúne a varios países, a los países miembros de la ONU, y entonces se considera que esta declaración es una declaración más bien hecha desde arriba, es decir, desde la autoridad, desde los gobiernos. Y para el año 2000 en adelante se considera que hace falta también saber la opinión, la forma de pensar de la población civil, de los organismos no gubernamentales, y entonces esto es lo que intenta la Declaración de Derechos Humanos Emergentes, ¿sí? Como ya les digo, en la próxima sesión hablaremos ya un poco más a detalle sobre la cuestión de los derechos humanos, pero por lo pronto, pues que nos ayuden estos videos, que son los derechos humanos, fundamentos de los derechos humanos, 16 características de los derechos humanos, 17 tipos de derechos humanos y derechos humanos emergentes. Pues por mi parte es todo, y espero que pues esta lección que yo considero muy importante, que es saber en qué consiste o qué cosas son los derechos humanos, les pueda a ustedes servir no solamente para su clase, sino para su vida diaria, para su realización personal. Nos vemos a la próxima. Adiós.